Señor es bueno y nos permite disfrutar de gente querida y de gente especial. Hablar del pastor Abner Meléndez, hablar de un hombre de Dios, querido amigo, que ciertamente viene para compartir temas tan importantes y tan necesarios para el ministerio. Con este fuerte aplauso le recibimos. Pastor Abner, qué bendición poder nuevamente conectar contigo y recibir la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, esas herramientas tan importantes para el ministerio. ¿No te escucho, pastor? Aquí estamos. Dios Ahora bendiga, sí. Dios guarda a todos los hermanos que una vez más nos damos cita en esta experiencia. Ya nos extrañábamos mutuamente, ¿verdad? Terto Hablemos se ha convertido en parte de nuestro caminar. Bendición. Así que de esa experiencia, ¿verdad? Los hermanos decían que extrañaban, ya también uno se ha acostumbrado y a la misma vez disfruta esta experiencia de interacción con tantos hermanos y hermanas que se han ganado el aprecio de estos servidores, tanto mío y de mi esposa. Así que saludos a todos y bendiciones en la paz del Señor. Y qué bueno, pastor, que esta mañana podemos seguir teniendo estos diálogos que son tan importantes para la vida del ministerio. Y sé que Dios, como siempre, te da esa palabra y estas herramientas que son tan necesarias para que los pastores y las pastoras, nuestros hermanos y hermanas y aquellos que Dios está llamando al ministerio, tengamos claro. Sí, quiero compartir brevemente en este espacio hoy lunes, iniciando la semana, terminando el mes de febrero. Así mismo. Los primeros 2 meses del año 2022. Así es. Un año que ha comenzado intenso. Así intenso a nivel social, intenso a nivel mundial, como oraba o mencionaba la hermana Melesio respecto a Ucrania, ¿verdad? Así que estaba en esa intensidad, nos ha correspondido a nosotros continuar ejerciendo la misión, la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Y creo que el llamado que el Señor nos hace es que dentro de esos desafíos que se presentan, siempre demos lo mejor de nosotros y hagamos el trabajo con excelencia. Y hagamos el trabajo con la mejor y mayor de la calidad que podamos ofrecer al pueblo de Dios, para gloria de Dios, pero para edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de excelencia, yo quiero referirme al texto bíblico, porque creo que en la palabra de Dios siempre encontramos esa ruta adecuada que define los conceptos. Porque muchos pueden hablar de lo que es un ministerio de excelencia e ir a nuestras cosas periferales, que no necesariamente son lo que el texto bíblico me está diciendo que el texto mismo define como una ruta de calidad ministerial. Y quiero visitar la carta de primera de Timoteo capítulo 4. Sabemos que esta carta es una carta donde Pablo está dándole consejos al joven Timoteo para que emprenda la jornada ministerial que le corresponde a él. Es la carta del pase de posta, ¿verdad? De la próxima generación, el discípulo que viene entrando, el pupilo que le toca ahora ejercer la tarea. Y me parece que hay unos consejos de ese capítulo 4 que cuando yo los miro detenidamente digo, son atemporales. Fueron dichos hace mucho tiempo atrás, pero siguen siendo pertinentes y efectivos hoy y necesarios para en tiempos de tanta intensidad, de tantas voces en el ambiente, mantener nuestra mirada en el enfoque correcto. Y mire, por ejemplo, cuando usted lee los primeros versículos de ese capítulo 4, Pablo comienza a hablar acerca de los espíritus engañadores, acerca de la hipocresía que hay en el ambiente. Me parece entonces que cuando leo esos primeros 5 versículos de Pablo, que está señalando la apostasía como algo que va a surgir en el final de los tiempos, él le hace el consejo a Timoteo de que sea un defensor y advierta al pueblo acerca del error, de las corrientes torcidas, de aquello que esté contrario al evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos entonces, pastor amigo Samidei, de un ministerio de excelencia, es un ministerio que está comprometido con la educación y una educación que libera, que orienta, que instruye para advertir del error. Por lo tanto, la experiencia nuestra de proclamación y de enseñanza debe ser no solamente que sea dulce al paladar, sino que sea nutritiva, sino que sea de alimento para que ayude a nuestro pueblo a tener el discernimiento activo
activado contra toda idea, creencia, corriente de pensamiento que pueda de alguna manera minar la fe de nuestros hermanos y hermanas. Así que por ahí, si alguno está tomando nota, el primer consejo de Pablo en esos versículos que voy a ir mencionando, y usted hace el ejercicio de leerlo, versículos 1 al 5, Pablo hablando de las corrientes de error, y hablando acerca de la hipocresía de mentirosos, de aquellos que tienen cauterizada la conciencia, en fin, de la apostasía. El primer rasgo de un ministerio de excelencia en el 2022 es un ministerio educativo que advierte del error. ¿Qué te parece, pastor? Oh, muchachos. Eso me parece a mí que es extraordinario lo que ciertamente nos está presentando en ese ministerio educativo. El pastor, a mí me gusta mucho, en un momento dado, George Barna hace una encuesta hace unos años, y una de las cosas que dice es que una de las tareas más importantes que el pastor nunca debería abdicar es la tarea del pastor ser un entrenador de la iglesia. ¡Uy, qué bien! Y él habla sobre que el pastor es aquel que toma su liderato, que toma a su gente, los entrena, los capacita. Y él habla sobre esa experiencia educativa pastoral. El pastor, dentro de su educación y educándose, pero para poder educar a su congregación, para poder educar al liderato de sus congregaciones. Y él no habla de que vengan otros y lo hagan. Él habla que el pastor es el primer capacitador y el entrenador de su propia congregación y de su propio liderato. Mire, somos el filtro pedagógico de la iglesia. Somos el filtro teológico de la iglesia. Y digo esto en el mejor sentido de la palabra. Si los pastores abdicamos de nuestra responsabilidad educativa, los espacios vacíos se van a llenar con otras creencias. Así es. Y con otras ideas. Si el púlpito no educa, si no hay intencionalidad en llevar al pueblo a un entendimiento de la fe con las prédicas, con los estudios bíblicos, con las reflexiones que damos, si no hay esa intencionalidad y abdicamos, cedemos continuamente ese espacio o simplemente no lo hacemos con la intencionalidad, valga la redundancia, con un propósito definido, créame que el pueblo va a languidecer de nutrición y de alguna manera esos espacios vacíos se van a llenar con creencias que lejos de fortalecer al pueblo, lo van a debilitar. Y mire, de alguna manera uno ha escuchado testimonios de pastores, líderes, que cuando ese lugar lo cedieron, se metieron otras corrientes de pensamiento que infectaron la iglesia y después para sacarlo, ese pensamiento fue muy doloroso y muy costoso a la vida de la iglesia. No sé si me estoy haciendo entender, ¿verdad, pastor? Yo te entiendo perfectamente y yo creo que es poderosísimo lo que estás presentando. Sí, esos espacios no se pueden permitir. Por eso es que el pastor continuamente debe asumir esa postura de estudiante y de estar capacitándose y recibiendo información y recibiendo no tan solo información, recibiendo formación también. Y esa información y esa formación que recibe el pastor, entonces él, como tiene las herramientas, él se puede convertir entonces en ese capacitador y en ese instructor. Y no tan solo eso, se convierte en un atalaya, porque está mirando y pendiente de todo lo que viene y de todo lo que se canta y de todo lo que se habla y las cosas que están sucediendo en la iglesia, y tiene la capacidad de reaccionar. ¿Por qué? Porque tiene la información, tiene la formación, y como tiene estas cosas claras en su cabeza y su teología es clara y específica, responde ante los atentados que puedan llevar a la iglesia a que en esos espacios vacíos se pueda entrar alguna corriente que no sea la correcta. Mira, ahí me amarraste el segundo rasgo. Perdón. Pablo, y me parece fascinante porque en ese capítulo 4, Pablo dice, hay doctrinas de error, hay apostasía, y sacude a Timoteo con un juego de palabras intenso, ¿verdad? Como Pablo acostumbraba, ¿verdad? En algunas de sus epístolas a expresarse, como sacudiendo al joven Timoteo diciendo, lo que hay es gente cauterizada, lo que hay son mentes que están cautivas por enseñanza, sí. Pero luego le dice al joven Timoteo en el versículo número 6, para aquellos que toman nota, en el versículo 6, procura tú, hablándole ya el joven Timoteo, ser nutrido con las palabras de fe
y de la buena doctrina que has seguido. Y ahí precisamente el segundo rasgo es que un ministerio de excelencia no solamente educa, sino que también se deja educar, formar e instruir para mantenerse relevante, para mantenerse con frescura en el hablar y con buen contenido que enseñar. Así que es en dos vías. Comparto la enseñanza, pero también recibo la formación. Y me encantó lo que mencionaste, Pastor Sammy, porque los pastores y pastoras debemos procurar esa educación continua que nos mantenga, mire, con un púlpito saludable y nutritivo. Pastor, la tristeza de un púlpito, o sea, la mayor grandeza de un púlpito es que el púlpito siempre sea a lo que Dios lo llamó, a ser un púlpito donde haya estabilidad, haya pan, haya frescura, haya un elemento donde la gente pueda nutrirse. Lo contrario a eso, lo contrario sería lo nefasto de una vida pastoral y de un púlpito que esté alienado de eso, que de alguna manera sea un púlpito que no nutra, que no esté fresco, sea un púlpito donde las historias sean las mismas y repetitivas, sea un púlpito donde la nutrición sea una nutrición endeble, que no tenga la capacidad de poder sostener y nutrir, que no sea un púlpito que dé esperanza, que no brinde alivio, bueno, entre tantas cosas. O sea, un púlpito de esa forma, me parece que entonces es el púlpito donde se le está diciendo al que está en el púlpito, yo creo que es momento ya, o te refrescas en el púlpito, o es momento de que entonces pasen la posta a que venga otro y renueve el púlpito nuevamente. Y el peligro de esto, pastor, y que aquí vamos a ir al fino ahora, es que la presión en ocasiones hacia el pastor y la pastora es que en ocasiones hay tantas corrientes y tantas voces alrededor nuestro que son atractivas. Sí. Me explico, hay tantos movimientos que se están dando que suenan atractivos para el crecimiento de la iglesia, que hay una presión sobre la pastora y la pastora, que Así ese es. púlpito nutritivo se diluya hasta el punto que lo que demos son algunos pensamientos bonitos desde el altar, porque lo que hay ahora es toda una corriente de profetismo en las iglesias, de mucho mensaje de profetas de América Latina, de Estados Unidos, diciéndole a la iglesia, diciéndole a la gente si tienen que casarse, si tienen que comprar casa, si tienen, llamando a la gente hasta con nombres y apellidos, pastor. Yo lo he visto. Fluye, pastor, fluye. Lo digo con mucho respeto, pero Fluye. con nombres y apellidos, y a veces yo me pregunto dónde está el don de ciencia y dónde comienza la adivinación. Hay todo un andamiaje alrededor, que el pastor y la pastora, que no estemos claros en el ministerio que tenemos y en el rol educativo, vamos a experimentar que los espacios vacíos se llenan con cosas que en ocasiones son unos extremos y excesos que se están dando ahora aquí en nuestra isla, que estamos viviendo en el Caribe, y que sé que quizás hermanos que nos ven de otros países puedan también concurrir con nosotros. Hay unas corrientes proféticas, ya sea para el desastre, ya sea para anunciar prosperidad a la gente, y la gente ha dejado de leer la Biblia, y muchos púlpitos han cedido a ese mercado porque dicen, mira, la gente viene y esto se llena, y eso es un profeta viene, un profeta va. ¿Y dónde está la experiencia de educar al pueblo en la fe? Yo sé, ¿verdad? Que pues estoy tacando callos y me hago responsable. Oh, me parece que estás, pastor, me parece que has dado en el clavo y en el punto, y yo quiero afirmar tus palabras y añadir a las mismas. Y con mucho cuidado decir que un altar, un púlpito, donde al año ingresan diferentes predicadores, diferentes personas de diferentes lugares, donde el profetismo está ciertamente a unas escalas increíbles, y donde la voz pastoral está menguada, y las voces de los profetistas está por encima, y las voces de otros está por encima de la voz pastoral. Es un lugar donde literalmente está a punto de convertirse en una secta. Ay, habla, pastor. Eso es una secta casi, porque donde la voz pastoral está menguada,
Es una voz, es un lugar donde literalmente cualquier síntoma de doctrina falsa va a llegar allí, se va a entronar allí y de alguna manera literalmente estamos a un paso de convertirnos de una iglesia a una secta. Y repito, es sutil porque como los resultados parecen ser inmediatos de crecimiento, de una efervescencia, de una alegría, de como que de repente la gente comienza a recibir mensajes de, mira, así te dice el Señor, para aquí, para allá. Ojo, creemos en el don de ciencia. Creemos que hay ministerios, gente que Dios le ha dado ese don y esa capacidad. No malinterprete. Lo que estamos hablando es cuando el púlpito cede su lugar de enseñanza y eso se convierte en la prioridad o lo que el eje que mueve la iglesia. Y yo a veces me asusto cuando escucho que no, que el profeta tal está en Puerto Rico, no que el profeta pero ¿dónde está la experiencia del púlpito que educa? Gloria a Dios, porque sé que hay mucha gente y pastores que nos están viendo que tienen ese celo por la voz de Dios. Claro que sí creen que Dios habla porque Dios utiliza gente, pero no han abdicado ni abdicaremos del rol de enseñar a la iglesia. Así que hay un espacio educativo hacia la iglesia y el pastor a la misma vez se va nutriendo, y es el consejo de Pablo a Timoteo de ejerciten la piedad. Se ejercita en la piedad. Y hay una invitación ahí a la santidad personal, una invitación a lo que es, ¿verdad?, la integridad personal, la santidad del individuo. Y yo creo que un ministerio de excelencia tiene que descansar en hombres y mujeres que no somos perfectos, tenemos lucha con vamos en madurez creciendo, pero sí aspiramos a la santidad de vida, sí aspiramos a la integridad, a la ética, a la moral, para que nuestras palabras tengan autoridad al ser transmitidas. Totalmente de acuerdo, pastor. Hay un filósofo llamado Immanuel Kant, y Kant habla sobre la experiencia de la moralidad, y para él la máxima era ser moralmente personas, o sea, en términos morales, personas correctas. Y él plantea con mucha claridad este concepto. Y a mí me parece que, aunque yo no soy kantiano, pero quiero dejar claro que esta filosofía de una experiencia moral de personas con un alto nivel de eso que estás presentando, de poder vivir una vida de santidad. Nosotros le llamamos a eso una experiencia de santidad, de guardarnos, de cuidarnos, como muy bien usted está presentando, pastor. A mí me parece que hay que retomarlo. Hay que retomar y hay que aprender y hay que enseñarle a nuestra gente que hay que vivir en santidad para Dios. O sea, este sermón de la santidad de Dios hasta se ha diluido y se ha perdido. Sí. Ahora nadie habla de eso. Son pocos los pastores que hablamos y le enseñamos a nuestra gente, porque yo me incluyo, yo se lo enseño a los míos. Amén. Y yo sé que tú también, que le enseñamos a la gente y le decimos, oye, hermano mío, si usted está en el evangelio, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay que vivir en la santidad de Dios, hay que meterse en ese carril, tú sabes. No, yo no puedo estar mirando para allá ni haciendo otra. No, hay que vivir en la santidad de Dios, hay que amarrar la carne, hay que decirle a la carne, aguántate, porque ahora yo vivo para Dios. Y esa lucha entre la carne y el espíritu, pero hay que enseñarle a nuestra carne que ahora nosotros vivimos para el Señor. Y ese sermón de la santidad, el sermón olvidado, hay que nuevamente retomarlo, porque me parece que sí, me parece que es cierto. Por eso Pablo dice, el ejercicio corporal, le dice, para poco aprovecha. Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Así y obviamente dice, ejercítate en la piedad. Le está invitando al joven Timoteo y nos invita a nosotros, porque estos son consejos atemporales, sobrepasan el tiempo, para que nosotros anhelemos una vida de santidad. Contamos con la asistencia del Espíritu Santo y nos ayude el Espíritu Santo y nos ayude Dios mediante su Espíritu, quiere decir, a construir vidas que honren su nombre, porque nuestro país necesita que ahora que estamos llenando las planillas para abril 15 haya integridad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, santo! ¡Habla!
Y ahora que en medio, mire, en medio de todo este proceso donde hay Así aumentos mismo es. salariales y donde se están Sí. pidiendo aumentos salariales, que creo que nuestros trabajadores necesitan remuneración justa, lo creo, pero a la misma vez se pide de los creyentes, haga buen uso de su vida laboral, sea íntegro en su trabajo, esas 8 horas de trabajo, cumpla con el trabajo, hágalo responsablemente, honre a Dios en ese lugar de servicio público o empresaria, ¿verdad? Privado, empresa privada, y haga bien el trabajo, ejercítate en la piedad. Yo creo que los creyentes somos los primeros que tenemos que brillar en nuestros lugares de trabajo. Que así como viene esa justa remuneración en la cual estoy de acuerdo que necesitamos que nuestros empleados públicos sean bien remunerados, le invito a los creyentes que están ahí, ejercítese en la piedad. Los primeros que guardemos el testimonio, los primeros que lleguemos temprano y salgamos a la hora que es, los primeros que velemos por nuestras responsabilidades, seamos los que decimos los domingos que amamos al Señor. Mira, pastor, yo recuerdo, y esto que tú estás diciendo me hace pensar, yo ayer estaba haciendo mi caminata de todos los días y iba por ahí caminando. Yo recuerdo un día en una temporada que a todos nos toca vivir temporadas de apretura económica, temporadas donde te llega todo de cantazo, donde tú dices, espérate, Dios no está aquí. Yo recuerdo que mi esposa y yo se nos dañó el carro y hasta nos fuimos a pie de nuestra casa a pie al hospital de área de Carolina para llenar la reforma, porque no estábamos sin plan médico. Y llevamos todos los 2 papeles y teníamos todo en la mano y toda la cosa. Y yo recuerdo que cuando llegamos allí, llenamos toda la documentación, no nos aprobaron por 2 o 3 pesos. Y yo recuerdo que en un momento dado, en otra de las instancias, hubo una insinuación como que vamos, si quitamos este papel o quitamos esto otro, pues te lo aprueban. Y nosotros le dijimos con toda candidez, pero sí, eso fue como un rayo. Preferimos morirnos mejor que nosotros hacer una cosa como esta. Y nosotros negar la experiencia de nuestro... No. Y nosotros veníamos del hospital llorando, mi esposa y yo, a pie, llorando. Porque por 2 o 3 pesos no nos aprobaron el plan. No los hubieran aprobado si hubiéramos mentido. Preferimos mejor venirnos a pie y quedarnos sin el plan médico. Y por años estuvimos sin un plan médico. Y yo tengo que decirte, Pastor Abner, que por años ni catarro nos daba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ni catarro nos dio. Aleluya. Y cuando nos enfermábamos, nos poníamos las manos encima, orábamos al Señor. Cuando nos vino alguna situación de enfermedad, y el Señor hacía los milagros increíbles y Dios hacía grandes cosas. Yo creo que te estás diciendo es importante, esa santidad donde hay que llenar los papeles como son, hay que hacer las cosas como son, hay que, tú sabes, hay que vivir, hay que hacer las cosas como es correcto. ¿Me parece que sí, pastor? Si vamos a cobrarle algo en un seguro, digamos lo que es. Ejercítate en la piedad. Si se violentó la ética, no es bendición. Si alguna persona quiere testificar que recibió X cantidad de provisión o X ascenso laboral o X y tuvo que violentar la ética, no es bendición. Y al principio lo podrá disfrutar, pero a largo plazo le va a costar lágrimas o quizás vergüenza. Entonces, lo que queremos esta mañana es una invitación, la excelencia que el ministerio, en la vida cristiana, Pablo nos está dando un carril por el cual andar, inspirado por el Espíritu y diciéndonos, educa al pueblo, déjate educar, pero ejercítate en la piedad. Yo me acuerdo, pastor, en mis años universitarios, donde hubo una profesora que al corregir un examen que yo realicé, ¿verdad? Que se hizo en el salón, me dio una puntuación mayor de la que yo había recibido. Yo había sacado B de 89, 88, 89 y ella me había puesto 93 como que saqué la puntuación. Y cuando yo recibí y contabilicé los puntos, me paré en el escritorio y le dije a la profesora, profesora, yo no saqué A, yo saqué B. Ella se me quedó mirando. Ella se me quedó mirando y me dijo, mira, sí, hice el cálculo mal. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ella? Por lo que acabas de hacer, tienes A. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Totalmente de acuerdo. Yo vengo de la escuela
que, mire, no estamos hablando aquí de dogmas que podemos respetar de las iglesias. Este ejercicio de la piedad tiene que ver con la vida que anda en integridad, porque quiere honrar a su Señor. Y nuestro país necesita que no solamente reclamemos derechos que pueden ser bien merecidos, sino que los creyentes, hablo de los creyentes, vivamos en responsabilidad. No puede ser que sigamos escuchando que cuando alguna persona necesita hacer un trabajo en su casa, diga, no contrates a nadie cristiano porque no quedan bien. No puede ser, necesitamos cambiar eso, que los mejores contratistas sean los cristianos, por su ética, por su compromiso. Ahí Pablo me está diciendo, ejerce el ministerio, el servicio y ejercítate en esa piedad. Pastor, yo tengo otros puntos, pero ¿qué tal si los dejamos para el próximo lunes? Me parece que sí, y aprovechar estos minutos que nos quedan, pastor, para decirle a todo ese ministerio que está ahí, hay un montón de gente conectada esta mañana, y decirle a toda la gente que está conectada con nosotros que se pare el sábado 12 de marzo. Amén, amén. Se pare el sábado 12 de marzo. Yes. A las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 9 de la mañana. Ciertamente tendremos una experiencia poderosa y una experiencia extraordinaria en términos de lo que será un evento especial que 104.1 Redentor, la mesa de diálogo y cuidado pastoral, y también lo que es tertulia pastoral. Nos hemos unido para ciertamente poder presentarle al país un evento poderosísimo que lo voy a colocar aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Evento que se llama, así ustedes lo ven en pantalla, Encuentro Fortalecidos, un encuentro pastoral el sábado 12 de marzo desde las 9 de la mañana, pero ya a las 8:30 de la mañana ya estaremos disfrutando de un tiempo de adoración, y esto será en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Amelia de Guaynabo. El pastor Abner Meléndez, esposa de Ileana Acevedo. Ellos son los anfitriones y estamos invitando a todo el ministerio que está conectado con nosotros, a los pastores, a los que no son pastores, pero Dios está llamando al ministerio. Tú tienes que estar allí. 3 plenarias. El pastor Abner Meléndez hablándonos sobre siervos y siervas de pie de barro. El pastor Moisés Román hablándonos sobre la experiencia de la teología del dolor y cómo esto en la Biblia es importante que tengamos claro que con el ministerio también vienen momentos dolorosos. Yes. La pastora Sandra Oyola, que estará trabajando sobre herramientas importantes en el ministerio, pero específicamente mirando la experiencia de la identidad ministerial. El pastor René González estará en las alabanzas. Óigame, y luego la mesa de diálogo y cuidado pastoral nos estaremos reuniendo al final para poder mirar las preguntas de nuestra gente, para poder de alguna manera también el poder, ¿verdad? El poder hablar sobre las plenarias y poder reaccionar a las mismas. Esto va a ser un evento extraordinario. ¿Cómo usted puede registrarse? Usted va a Eventbrite. Y cuando usted vaya allí a la página de Eventbrite, en el buscador de Eventbrite, usted va a colocar allí Fortalecidos. Y allí van a haber 2 boletos. Usted va a encontrar 2 boletos. El primer boleto que va a encontrar con este mismo póster que usted ve en pantalla, el primero es para la gente que va presencial, donde yo quiero ver a un montón de pastores que están aquí ahora mismo conectados, líderes que están escuchándome y que están ahí ahora mismo. Yo quiero verte allí. Y allí tú te vas a registrar en los que son, ¿verdad? Que van a estar presencial. Pero el segundo boleto, usted también va a darse cuenta que cuando entre dice online, que son para aquellos que están a la distancia, que están en Panamá, que están en diferentes lugares, están en San Germán o están en Colombia o están en diferentes sitios, Mayagüez, Aguadilla, donde sea. Y que dicen, oye, yo no quiero llegar hasta allá, pero quiero registrarme. Pues usted puede registrarse y le van a enviar a vuelta de email. Cuando usted coloca su email, a su email le van a enviar la dirección para que usted pueda conectarse con nosotros y participar y tener todo el evento, verlo de manera online. Importante por demás, Pastor Abner, que nuestra gente sea parte de este evento, Pastor. Invitamos, pastores, pastoras, aquellos que desean o tienen aspiraciones ministeriales, que puedan unirse en esta gesta, en este evento que se ha preparado con mucho amor para
que sea un espacio de fortalecimiento espiritual y de enriquecimiento mutuo. De igual manera, hermanos que quieran donarle ese espacio a pastores y pastoras para que se encuentren junto a otros compañeros en el ministerio y podamos levantarnos las manos en adoración al Señor y en reflexión que inspira. Totalmente de acuerdo, importante por demás que ustedes puedan ser parte de este evento. Pastores, ustedes que están ahí, líderes que están escuchando esta programación y que son parte todos los días de Terto Hablemos, yo quiero verte, ya sea presencial o ya sea online. Tú tienes que ser parte de este evento. Esto es un evento extraordinario, importante, y con esto quiero cerrar para decirles, oye, Redentor, la aportación que se está pidiendo por el evento, el auspicio, es un auspicio mínimo. Aquí no hay ningún tipo de lucro, ningún tipo de nada. Lo que queremos es bendecir la gente, bendecir los pastores. Y si hay algún pastor o alguna persona que dice, oye, yo llegué al evento aquí y mano, yo no, ¿verdad?, que no traje los 20 pesos, estoy pelado, entra por ahí para adentro. Tú sabes, vamos a gozarnos. Lo que queremos es bendecir al pueblo de Dios. El encuentro pastoral Fortalecidos ciertamente es un encuentro poderoso donde Redentor 104, donde Diálogo Pastoral, Tertulia Pastoral, Terto Hablemos, nos hemos unido para poder crear y poder presentarle al país un evento tan importante como este, que usted no se lo puede perder. Amén, los esperamos. Así es, así que Pastor Abner, gracias por estar con nosotros, querido amigo. Que la paz del Señor sea contigo y que el Señor continúe bendiciendo tu vida, hermano.